Qué tal amigos? Qué bueno que estén con nosotros y bueno, pues ahora tenemos un súper regalo de Navidad para ustedes, para todos los amigos que nos ven a través del Canal 11 de Televisa Bajío y no solamente para ustedes, para los amigos de 1440, de 620, de muchas estaciones de radio, de Radiorama, Grupo Asir, que a través de un servidor, bueno, pues esta entrevista que nos hizo favor un verdadero maestro Charet, de darnos unos minutos y de poder compartir con ustedes esta búsqueda que tenemos todos y que ya en otras oportunidades hemos tenido la oportunidad también de entrevistar a diferentes maestros o a diferentes personalidades del mundo espiritual. Y bueno, pues esto es un super regalo para un servidor, de verdad, de Año Nuevo y de Navidad, de poder platicar con el maestro Charet, que nos va a comentar cosas muy interesantes. Así es que quédese con nosotros, vamos a estar haciendo esta entrevista en diferentes secciones que van a aparecer pues en todas estas estaciones de radio y aquí a través de Canal 11. Maestro, qué gusto, qué bueno que esté con nosotros, maestro, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, maestro. Y bueno, pues hay muchas preguntas, maestro, hay muchas preguntas, la verdad, y muchas veces uno no sabe ni por dónde empezar en estos casos, pero algo que me gustaría mucho, maestro, que platicara un poquito con nosotros, que compartiera un poquito del por qué está usted aquí, en la filosofía que usted está haciendo, el mensaje que trae usted a México, aquí en esta visita, maestro, porque tiene 35 años de viajar por todo el mundo, llevando una filosofía espiritual muy, muy bella, de ser ascendente de un gran maestro, de verdad. Y sí nos gustaría que nos platicara un poquito, maestro, o que nos dijera el motivo de su visita y el mensaje de esta filosofía que usted maneja. Solo eso. Primero que tengo muchos buenos amigos aquí en México, que son para mí como familia. Entonces, por eso quería venir. Así como todos tienen su papel en la sociedad, su servicio, mi servicio en este día es de tratar de enseñar valores espirituales, que es algo que hace falta en todas partes del mundo. Y sobre los detalles, hay un dicho americano que el diablo está en los detalles. Así que nuestra filosofía primero es muy antigua. Viene de los libros más viejos escritos originalmente en sánscrito, la lengua sagrada de algo. Allá encontramos la información saludable. Y hay un Dios, pero que ese Dios es llamado, invocado, adorado por varios nombres, por diferentes personas y culturas en todas partes del mundo. Y que desde el inicio de esa gran cultura antigua de la India, que se llama cultura védica, se reconocía, se entendía que Dios es uno, pero que Dios que tiene una infinidad de hijos, almas, y así como cada hijo tiene su relación particular, personal con sus padres, así es de esperarse que los hijos de Dios tienen sus costumbres en diferentes partes del mundo según sus condiciones históricas, tienen su manera de adorar a Dios. Entonces, por un lado, hay ese aspecto, digamos, liberal o tolerante de la cultura védica antigua de la India, pero por otro lado, se afirma que hay un Dios que es en última instancia un Dios personal. Así que nosotros, que somos personas, tenemos la posibilidad de relacionarse con esa persona suprema, y que esa relación es el aspecto más importante de la vida. Fíjese, maestro, ahorita que comenté, es muy importante. Yo creo que muchas personas que estamos aquí trabajamos, hacemos negocios, estudiamos, y siempre hay un vacío, siempre falta algo, maestro, siempre falta algo que no encontramos en la familia, que no encontramos en este mundo material, que no encontramos en las relaciones emocionales. Eso es precisamente de lo que usted nos habla con este ejemplo, maestro. Sí, se da un ejemplo en un libro antiguo que se llama Bhagavatam, que cuando se riega un árbol hay que regar a la raíz.
No se puede pensar que, bueno, vamos a regar todas partes, las hojas, las ramas del árbol. Todo el agua se concentra en la raíz y se distribuye. Así que existe una raíz de nuestra existencia. Y esa raíz es Dios. Así que cuando tratamos de complacer, cuando tratamos de servir a la raíz de nuestra existencia, estamos sirviéndonos a nosotros mismos y ese vacío que tenemos. Es como una persona que riega un árbol, pero no pone el agua en la raíz. El árbol no puede beber así. Sea otro ejemplo que cuando se come, se pone la comida en el estómago. No se puede pasar la comida en otras partes del cuerpo, porque los cuerpos no comen así. Así que lo que está faltando en la sociedad moderna es esa concentración, ese proyecto de complacer a la raíz de nuestra existencia. Y así como una persona que no alimenta debidamente su cuerpo, a pesar de manejar mucha comida, pasando. Muchas veces nosotros hemos platicado con nosotros maestros que hemos tenido la oportunidad de platicar con nosotros también, y nos han dicho que somos seres espirituales en una experiencia material, y a los seres humanos, sobre todo a los occidentales, nos olvida mucho esto y pensamos que somos seres realmente materiales, ¿verdad? Viviendo una experiencia espiritual. Yo no diría que el Oriente es hoy en día muy espiritual. Podemos observar en todas partes, porque con la globalización, el problema es global. Así que yo no tomaría esa línea de que tenemos que ser más orientales. Yo creo que en todas partes del mundo tenemos que recordar la fuente de nuestra existencia, el propósito de la vida. Yo digo a veces que el capitalismo es más que un sistema de mercado libre. Podemos observar muchas sociedades en la historia que tenían mercado libre. Las personas podían ganar lucro, pero que no eran sociedades capitalistas. Podemos observar en el siglo XX, que era un siglo de ideología, de los fascistas, de los comunistas, y grandes guerras sobre ideología. Y el capitalismo es una ideología en el sentido que el valor público principal es la acumulación de capital. Así como por ejemplo el Zócalo de la Ciudad de México, o en todas las ciudades coloniales, lo mismo que en Europa o de los Estados Unidos, se observa que en el centro de la ciudad había la casa de Dios, la casa del rey. Y así la forma de planear una ciudad es un mapa a la conciencia de la cultura. Y podemos observar hoy en día en todas partes del mundo que los edificios más importantes de toda ciudad importante del mundo, los edificios más importantes son edificios dedicados a la acumulación de capital. O sea que podemos tener un mercado libre, pero al mismo tiempo podemos tener como valor central de nuestra cultura sabiduría espiritual. Y eso no es oriental o occidental, sino que una necesidad universal. Alguien nos platicaba en alguna ocasión esto, que en esta era de Acuarios, porque se hablaba de que por los 50 termina la era de Piscis y empieza la era de Acuarios, y que íbamos a buscar en la materia a Dios, realmente a través de la materia, porque antes de la era de Piscis, pues aparentemente era malo tener, ¿no? Había que buscar la parte espiritual, y hoy en esta era de Acuarios se busca a través de la materia explicar. Los físicos cuánticos lo intentan de muchas maneras, encontrar esa parte que nos hace falta a los seres humanos para conectarnos. ¿Cómo nos explicaría usted esto? Sí, primero la materia no tiene la culpa. Es como por ejemplo una persona que mata a otra persona, usted culpa a la pistola. Y si no, que llegue el preso a la pistola. La materia no tiene la culpa, y la materia no es mala. Lo que es malo es nuestro uso de la materia. Se puede, por ejemplo, construir una casa bonita,
Pero cuando se dedica, cuando las personas que moran en esa casa, cuando recuerdan que es la casa de Dios no es siempre solo la iglesia, el templo, el sinagoga, la casa de Dios debe ser toda la casa. Este cuerpo que tenemos también pertenece a Dios, porque nosotros no lo fabricamos. El cuerpo es un regalo de Dios, no es una maldición, es una bendición, porque con este cuerpo podemos iluminarnos, con este cuerpo humano. Así que la materia puede ser una bendición o una maldición. Por ejemplo, una persona que gana su dinero honestamente, su dinero es una bendición. Una persona que roba su dinero, el hecho de ese dinero estar en su casa es una maldición porque se lo llevan preso. Así que el dinero es neutral. Cuando se gana honestamente es una bendición, pero cuando uno se involucra en actividades criminales, después el propio dinero se revuelve un problema. Así el problema no es la materia ni el uso de la materia, es la forma de usar la materia, el deseo de disfrutar de la materia sin pensar en Dios, que es la fuente. Hay un ciclo natural en la vida, que recibimos regalos de Dios, la vida, el aire, el agua, todo es un regalo de Dios. Y cuando trabajamos, como se dijo, ofrecemos los frutos del trabajo de Dios. Entonces la vida humana se vuelve un sacrificio espiritual. Se vive en una casa, se tiene todo lo que se tiene que tener, se cuida a la familia, o sea, la vida externamente no es diferente, pero toda la intención es muy diferente. Sí, sí. Y sobre ¿cómo se llama? La física cuántica, que sí, que consiste mejor tarde que nunca, que está llegando, como se dice entre los trancos y barrancos, está llegando, pero la física cuántica, porque está, como se dice, dando sus bendiciones a la realidad que nos anima, que nos permiten recuerdos. Pero el hecho es que la física cuántica nunca nos va a dar, digamos, una ciencia espiritual perfecta. La física cuántica por lo menos puede indicar a las personas más tal vez tercas y un poco lerdas las cosas espirituales que sí está bien aceptar que hay una dimensión espiritual o de conciencia en la vida. Entonces sirve para las personas que tal vez por falta de creatividad o imaginación espiritual necesitan el permiso de los científicos materiales para aceptar lo que el resto del mundo ya sabe. Estamos platicando con el maestro Chávez y vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el maestro y con muchas otras preguntas que seguramente usted se está haciendo ahí en casa. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso nuevamente con el maestro. Y estábamos comentando, afuera de cámara, estábamos platicando, si usted recordará, antes de salir del aire, comentábamos acerca de esta película que tanto ha llamado la atención de muchas personas. Y hoy comentábamos con el maestro que hay muchas películas, como esta de Palabras Mágicas, aquí se tradujo esta película que usted nos comentaba, donde aparece el maestro, el nombre del maestro, ¿cuál era? Así es, aparece maestro, así es, aparece su maestro. Y bueno, hemos comentado que hay mucho interés de parte de mucha gente del público de encontrar ese vacío, maestro. Cuando hablamos de que la Organización Mundial de la Salud nos habla de 387 millones de personas deprimidas en el mundo, una cifra que nunca se había visto, nos dicen que para el año 2020 la segunda causa de muerte va a ser la depresión, más que, según la Organización Mundial de la Salud, más que el cáncer inclusive, ¿no? O sea, primero los ataques cardíacos, después la depresión, y hay una gran cantidad de personas deprimidas, y bueno, este vacío muchas veces nos puede llevar a esa depresión, esa competencia en la que vivimos en este país, como usted comentaba, la globalización, donde en el Oriente también ya se han perdido estos valores, maestro. ¿Cómo encontrar esa parte de nosotros? Porque hay un miedo muy grande de reconocer esa verdad. Pensamos que tenemos que dejar cosas,
a veces se nos habla de cambio de hábitos alimenticios, de costumbres, y muchas personas no tienen esa, o piensan que es complicado, no tienen esa disciplina. Sí, es verdad. Lo que distingue al ser humano de los animales, si podemos decirlo así, inferiores, es la capacidad, la potencialidad del ser humano de ser racional, de hacer las cosas en forma lógica. Por ejemplo, si estoy enfermo y voy al médico, quiero que el médico sea racional, que haga las cosas correctas, lógicas, no que sea sentimentalista o fanático, pero que me trate en forma científica. Podemos observar que hoy en día en muchos ramos de la vida hay mucha ciencia, todo es, no voy a decir la tecnología, todo es súper avanzado, pero en la vida, de por sí, en la vida cotidiana somos todavía bastante bárbaros. O sea, no es que comemos de cierta manera porque es científico, porque la religión, los valores, tenemos que ser inteligentes, porque la ignorancia no es la bienaventuranza. Hay un diálogo platónico muy interesante que se llama en inglés Euthyphro, que Sócrates pregunta a una persona más orgullosa que buena, que será que ciertas actividades son buenas porque los dioses las quieren, o será que los dioses las quieren porque esas actividades son buenas. En el sentido que si abandonar algo o aceptar algo, hacer algo, no hacer algo, si es prescrito dentro de un sistema espiritual, debe haber un motivo científico. Si no, tendremos simplemente un Dios caprichoso, o digamos étnico. O sea, la vida espiritual, si Dios es omnisciente, si tenemos la buena fortuna de vivir bajo un Dios inteligente, el más inteligente, entonces la vida espiritual debe ser la vida científica, la vida racional, la vida lógica. No es solo por piedad, por fe, que tenemos que rechazar o aceptar, hacer, no hacer. Entonces el buscar una vida racional, inteligente, práctica, no es diferente de que buscar una vida espiritual, debe ser lo mismo. Fíjese, maestro, que hemos compartido mucho con las personas del público a través de este programa que se llama Mente Natural, Naturalmente, lo importante que es la alimentación. La alimentación, Sor Juana Inés de la Cruz, una gran escritora de nuestro país, poetisa también, comentaba que hasta los lácteos se alejaba un poco de ellos porque cambiaban su manera de pensar. Y muchas veces no nos damos cuenta también que parte de nuestra intoxicación mental es nuestra dieta más, ¿verdad? Ahora que tenemos más conciencia del medio ambiente, tenemos que reconocer la presencia de Dios en todo ser vivo, porque solo Dios puede dar vida. Había ciertas filosofías medievales que negaban dentro, digamos, de los cuerpos de animales la presencia de Dios, que entonces por mala fortuna ciertos teólogos, digamos, medievales construyeron la base filosófica del ateísmo, diciendo que es posible tener un ser vivo, consciente, con sentimientos, sin la presencia del alma. Eso es nítidamente el materialismo. Mientras que la filosofía espiritual es que la materia nunca puede llegar a vivir o a ser consciente. Hay todo un tipo de película de Hollywood, como Blade Runner y Matrix y todo eso,
que hay supercomputadores que se vuelven tan sofisticados que toman conciencia y se oponen a la humanidad. Eso es simplemente un mito absurdo, porque si vemos todos los estudios más avanzados de computación en las grandes facultades, podemos observar simplemente que los computadores no piensan, no son conscientes. Así que la presencia de vida en cualquier ser, por humilde que sea, indica la presencia de un alma y de Dios. Y con esa conciencia podemos empezar a respetar a la creación de Dios, a ver a Dios en todas las cosas,